Bienvenidos nuevamente, estimados amigos y hermanos, a su canal Visión Espirista. En este video vamos a revisar varios temas acerca del Evangelio según el Espiritismo. Empezaremos con el capítulo número 1, que se titula No he venido a derogar la ley. Pero, ¿a qué ley se refiere? La ley de Moisés, que fue entregada en el monte Sinaí. Esta ley, que representa el comienzo de la moralidad entregada por la divinidad al ser humano, los principios morales. Como dice aquí, la ley mosaica se compone de dos partes distintas: la ley de Dios promulgada en el monte Sinaí y la ley civil o disciplinaria establecida por Moisés. Una es invariable, la otra apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. La ley está contenida en 10 mandamientos. El primer mandamiento tiene que ver con la prohibición de hacer ídolos. El segundo mandamiento es que no va a tomar el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento: acuérdate de santificar el día de descanso. Normalmente ese día de descanso es el sábado, según nuestra manera de nombrar los días de la semana. El cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor Dios te dará. Quinto mandamiento, un mandamiento muy importante y que también es un mandamiento que muy poco las personas o los gobiernos o los sistemas no respetan, que es no matar o no matarás. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. El séptimo: no hurtarás. El octavo dice: no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. El 9 dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Y el 10: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. ¿Verdad? Aquí vemos que estos primeros 10 mandamientos que fueron dados por Dios a Moisés es mandamientos que están dedicados a la adoración a Dios, los primeros 4 mandamientos, y el resto de los mandamientos está dirigido especialmente a la conducta del ser humano con respecto a su semejante, ¿verdad? Hemos de entender que estos mandamientos, cuando viene Jesucristo y Él comienza en su prédica, Él no viene a borrar o quitar estos mandamientos por unos nuevos, sino más bien la idea era mantener estos mandamientos entregados por un poder divino a la humanidad. Ese poder divino que se conoce como Dios. La ley mosaica, propiamente dicha, tenía pues un carácter esencialmente transitorio. Eso nos dice este libro, de que esa transición venía con Jesucristo. Pues Jesucristo no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios. Vino a darle cumplimiento. Vino a mostrar cómo es que verdaderamente
el ser humano tenía que cumplir con esos 10 mandamientos. Por eso se encuentra esa ley, el principio y deberes con Dios y para con el prójimo, que es la base de su doctrina. Jesús, en cierta manera, las modificó profundamente, tanto en el fondo como en la forma. Eso es algo muy importante, porque los mandamientos no han sido en ningún momento borrados, sino más bien han sido como transformados a la mente más del tiempo en que se dieron los 10 mandamientos en tabla de piedra. Y estos 10 mandamientos Jesús lo condensa, lo resume en amar a Dios por todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Añadiendo, esto es toda la ley y los profetas. Allí él consolida especialmente estos 10 mandamientos. La autoridad que tenía Jesucristo para transformar estos 10 mandamientos es de una naturaleza excepcionalmente espíritu, de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. En la antigüedad, cuando se estaba activa la ley de Moisés con todos sus ritos, todos sus sacrificios, el mensaje era de una vida próspera en la tierra y larga vida. Mientras que cuando viene Jesucristo, no nos promete una vida larga en esta tierra, pero sí nos promete una vida eterna en los cielos. Para captar el sentido oculto de determinadas palabras de Jesús, era preciso que estas ideas nuevas y nuevos conocimientos vinieran a aportar la clave, y esas ideas no podían venir antes de que el espíritu humano alcanzara cierto grado de madurez. La ciencia debía contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de esas ideas. O sea, cuando Jesucristo vino, el conocimiento de la ciencia no estaba tan desarrollada como en los tiempos modernos. Entonces, alcanzando la ciencia cierta madurez, era necesario de la revelación de los espíritus con respecto a las enseñanzas de la doctrina de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, había que darle a la ciencia el tiempo necesario para que ésta progresara y llegara el momento en que el hombre estuviera preparado para recibir la ciencia del espiritismo que acompaña a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El espiritismo es una ciencia nueva con la intención de revelar a los hombres la existencia en la naturaleza del mundo espiritual, así como las relaciones con el mundo corporal. Esto indica que el mundo espiritual tiene incidencias en el mundo corporal físico. Esas relaciones Cristo hace alusión en diferentes circunstancias, y por eso muchas de las cosas que dijo son todavía ininteligibles o han sido falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con cuya ayuda todo se explica fácilmente. Sin el conocimiento de la información de los espíritus puros, perfectos, el conocimiento del Evangelio quedaría todavía corto
o no muy bien comprendido. La ley del Antiguo Testamento estaba personificado en Moisés. La ley del Nuevo Testamento está personificado en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificado en ningún individuo, en ningún profeta, sino más bien está, como le podríamos decir, encargada por todos los espíritus puros y perfectos, los ángeles de nuestro Señor Jesús. El espiritismo es, en cierto modo, un ser colectivo, o sea, formado por todos los espíritus superiores de Dios, que comprende el conjunto de los seres del mundo superior espiritual. Cristo dijo, cuando estaba con sus discípulos, Él dijo, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla. El espiritismo dice también que no viene a derogar la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada que sea contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla y complementa y explica en términos más claros para todo el mundo lo que solo se dijo con una forma alegórica. El espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por lo consiguiente, es la obra de Cristo que Él mismo anunció, que dijo que iba a enviar a su Espíritu para terminar, era de que su conocimiento de la doctrina de Dios. En este caso, cuando estamos ya con la ciencia adelantada en conocimiento de las leyes naturales, las leyes físicas que maneja este mundo, siempre se ha mantenido que la religión y la ciencia han sido contrarias o enemigas. Pero con el espiritismo, revelado de una manera filosófica y científica, llega el momento en la reconciliación y el complemento con la ciencia del conocimiento de las leyes físicas. Siendo que las leyes físicas o leyes naturales están ligadas a la ley universal, a la ley divina, que también se cumplen con las leyes en el mundo espiritual. Las leyes espirituales están bien unidas con las leyes de la naturaleza. O sea, no es que las leyes de la naturaleza sean unas que solamente se cumplen en el mundo físico y las leyes en el mundo espiritual son otras que no se cumplan en el mundo físico. Sino que cada quien, ¿verdad? En cada momento, ¿verdad? Se unifican estas leyes para que comprendamos que solo hay una ley divina y natural en general. Es la unión en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual y las relaciones de este con el mundo corporal. Después de haber preparado durante muchos siglos, casi 18 siglos, llegó el momento que alcanzó la plenitud de realizar esa revelación que se conoce como la tercera revelación, enviada por los espíritus superiores en orden con nuestro Señor Jesucristo. Se señala una nueva era, una nueva etapa del conocimiento de la humanidad, con el conocimiento de la doctrina espírita. Vamos a tener una parte donde hablan los espíritus según el libro del Evangelio según los espíritus. Hay espíritus que menciona, un espíritu dice así acerca de lo nuevo. Dice: Dios es único y Moisés es el espíritu que Dios envió en misión para darlo a conocer.
no solo a los hebreos, sino también a los pueblos paganos o no hebreos. El pueblo hebreo fue el instrumento que utilizó Dios para hacer sus revelaciones a través de Moisés y los profetas. Y las vicisitudes de ese pueblo tenía el propósito de impresionar la vista de los hombres y rasgar el velo que les ocultaba de la divinidad. O sea, había un propósito cual ya se cumplió. Con todos los mandamientos, con todos los 10 mandamientos de Dios, no dejaron por ello de ser brillante, ¿verdad?, como un faro destinado a iluminar el camino de la humanidad que debía de caminar, de recorrer ese camino mostrado por Dios por medio de su profeta Moisés. La moral que Moisés enseñó era apropiada en el estado y adelanto que se encontraba el hombre. De la moral que estaba llena, ¿verdad?, y necesitaba regenerarse. Casi en un estado salvaje. Almas que estaban completamente endurecidas, corazones endurecidos. Fue necesario que Dios impusiera estos 10 mandamientos, que se cumplieran de una manera rígida y dura. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, las cosas pasaron a mejor, porque el cumplimiento ya no era algo tan duro, tan difícil, ¿verdad? Él nos enseñó el camino. Cristo fue el iniciador más puro en la moral, lo más sublime, la moral evangélica cristiana que habrá de renovar el mundo entero, que va a reunir a todos los hombres y a toda la hermandad, que hará brotar de los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo. Va a establecer solidaridad en todos los pueblos. Así se cumplirá la ley del progreso, a la que está sometida la naturaleza, y el espiritismo es la palanca que Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. Esto que estoy leyendo ahora es parte de una conexión con un espíritu de descendencia judía, el cual él se expresa de esta manera, que hay una nueva era para la humanidad, que es el espiritismo. Él concluye diciendo que Moisés abrió el camino, Jesús continuó la obra, y el espiritismo habrá de concluirla, habrá de completar esa maravillosa obra que nuestro Dios Todopoderoso inició en el monte de Sinaí, y que llega a su fin en las revelaciones de los santos y benditos espíritus que están a la orden de nuestro Señor Jesucristo. Otro espíritu dice que el espiritismo, como es carácter divino, porque es una revelación divina, pues se basa en las leyes mismas de la naturaleza, y cree que todo lo que es de carácter divino tiene un objetivo importantísimo y útil. Si no, el mundo estaría perdido. El reino de Cristo no se ha completado debido a que durante el tiempo fueron metidas herejías e ideas contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay tantas divisiones religiosas, hay tantas ramas o corrientes religiosas cristianas que difieren. Pero el cristianismo no ha desaparecido, y el espiritismo cristiano viene a renovar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a reconocer verdaderamente cuál es esa enseñanza de la doctrina de Cristo. Hay una revolución que se está preparando para hacer un cambio moral en este mundo. Los grandes espíritus mensajeros divinos, como los profetas, inspiran la fe para que todos nosotros, obreros ilustrados
y trabajadores, hagamos que oigan la verdad. Oímos vuestra voz de la verdad. Este espíritu, para concluir, dice que la ley de los mundos es la ley del progreso. La ley de los mundos es la ley del progreso. Todos los mundos, todos los seres existentes en el universo tienden a progresar, tienden a evolucionar. Y para terminar, debemos de comprender que el hombre antiguo, en los tiempos de Moisés, no podía recibir la doctrina de Jesucristo hasta que llegara el momento preciso del tiempo. Igualmente, la doctrina espírita ya ha llegado el momento en que está siendo divulgada a nivel mundial para que el hombre complete su trabajo a través del conocimiento de los espíritus. Divulgar el espiritismo, porque en él está el cumplimiento de las cosas predichas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de comprender que nuestro Señor Jesucristo vino a transformar esa ley para hacerla más adecuada para el ser humano. Gracias, hermanos, esperando que verdaderamente esta información pequeña pero precisa y concisa les ayude a que busquen, a estudiar estos libros, como es el libro del Evangelio según el Espiritismo de nuestro hermano Allan Kardec. Gracias, hermano, y nuevamente esperando siempre, en todo momento, su comentario o su like, para seguir transmitiendo estos videos de información del espiritismo revelado al hermano Allan Kardec. Gracias.